Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, paz y bendiciones para cada uno de ustedes. Como siempre, aquí les saluda su hermano en Cristo, Sergio Monterroso. Y el día de hoy, pues tenemos un tema realmente muy importante. Todos los temas son importantes, como ya lo hemos dicho antes, pero el día de hoy el tema es del bautismo de los niños. Yo me imagino que ya ustedes han escuchado hablar del bautismo de los niños, especialmente en algún momento, en algún lugar. Ahora con las redes sociales, eh, todo el mundo habla de todo. Y hablan pues del bautismo de los niños, del bautismo de los adultos. Entonces, yo hoy voy a hablarles un poco de esto. Les voy a dar citas bíblicas también, especialmente citas bíblicas porque pues yo no me saco nada, solo empezar a hablarles lo que yo quiero. Entonces, a mí me gusta darles citas bíblicas. Les voy a dar sí un poquito de teoría, un poquito de lo que significa el bautismo y también pues ya ponemos las citas bíblicas. Pero todo se hace siempre pues poniéndonos en las manos del Señor, que Él es el que nos guía siempre y en todo momento. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, aquí una vez más compartiendo esta enseñanza, este tema. Señor, gracias porque tú nos permites poder defenderte a ti, defender nuestra fe, defender el cuerpo que es tuyo, que es la iglesia, tu cuerpo, Señor. El día de hoy ponemos en tus manos lo que vayamos a hablar, lo que vayamos a presentar ante nuestros hermanos, este tema tan importante del bautismo. Ya tú nos diste el ejemplo, Señor, y por eso es de que nosotros lo ponemos en práctica. Guíanos, Señor, de la mejor manera y ayúdanos para poder hacer el bien, siempre y en todo momento. En este día, Señor, te quiero presentar a cada uno de mis hermanos y hermanas que están al otro lado, los que están detrás de esa pantalla, recibiendo este mensaje, recibiendo esta enseñanza el día de hoy. Bendícele a cada uno de ellos y concédele, Señor, la gracia de poder entender también lo que estamos enseñando, lo que estamos aprendiendo. Señor, que todo sea para honra y gloria tuya. El día de hoy, humildemente quiero presentarte a todos los enfermos, a aquellos hermanos y hermanas que van a estar viendo este video y a las personas que están enfermas y que por alguna razón no pueden incluso congregarse, para que tu santa y poderosa mano pueda pasar sobre cada uno de ellos y pueda sanarle. Por esos niños que van a ser bautizados ya próximamente, para que tú, Señor, puedas derramar tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos y de esa manera puedan entrar a formar parte en tu reino, Señor. Todo te lo presentamos a ti en tu santo y poderoso nombre, tú que eres el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Yo quiero mencionarles esto, que el bautismo viene de bapto o baptizo. Y esto significa lavar o sumergir. Lavar o sumergir. Miren, muy importante. Y les comparto esto. Yo estoy ahora mismo en una misión en Guatemala. Por eso que estoy desde acá compartiéndoles a ustedes este bendito mensaje, este tema maravilloso del bautismo.
Y el fin de semana anterior, nosotros estuvimos en una catequesis prebautismal, porque pues el Señor nos ha también llamado para poder ser padrino de unos niños aquí también en este país. Pero muy importante que nosotros podamos cada día aprender cosas nuevas. Entonces, y algo muy importante que les voy a compartir es de que estas personas que nos estaban pues dando la catequesis, ellos estaban hablando sobre cómo pues antes existía el baptisterio, ¿sí? El baptisterio era como la pileta, la piscina, podemos decirlo así, o el área donde se bautizaban a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habían gradas así para entrar y gradas para salir al otro lado. Y yo esto en una ocasión que pues tuvimos la oportunidad con mi familia, para la gloria de Dios, estuvimos en Éfeso, en Turquía, y ahí nosotros pudimos ver dónde está el baptisterio en lo que se le llamaba la casa de la Virgen María. O sea, se le llama más bien, porque ahí pues ya después les comento un poco más sobre lo que es la casa de la Virgen María en Éfeso. Pero ahí pudimos nosotros ver que está el baptisterio. Entonces, 7 gradas para entrar y 7 gradas para salir. Entonces, lo que aprendimos realmente, y es bueno compartirlo, es que las 7 gradas para entrar es de los 7 pecados capitales, donde se borran los pecados en el bautismo y después sale uno ya con los 7 dones. Imagínense qué bendición. Entonces, pero como el día de hoy el tema se trata sobre el bautismo de los niños, y es un tema muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos el serio problema con nuestros hermanos separados. Con cariño, les decimos los separados porque realmente se separaron de nuestra iglesia. Y los temas que yo comparto especialmente en esto son de la apologética, o sea, la defensa de nuestra fe. Y no es atacar, es aprender a defender nuestra fe, a defender el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nuestra doctrina. Entonces, en el día de hoy hablaremos de esto. El bautismo, recuerden que es el primero de nuestros sacramentos, que como cristianos tenemos y que consiste en verter, o sea, poner el agua sobre la cabeza de una persona. Eh, Realmente es un símbolo porque antes, como les decía, se metían así, bajaban y después salían después de haberlos bautizado. Y como dicen los hermanos separados, eh, hay que, como dicen que bautismo significa sumergir, tiene que ser metido de cabeza entre una poza, una piscina o entre el mar, pero no es exactamente eso. Entonces, generalmente al niño se le pone el agua en la cabeza, al recién nacido. Eso es sumergir, ¿sí? Sumergir a la persona en el agua como símbolo de purificación, de nacimiento a una nueva vida. Entonces, ya luego vamos a hablar un poco más sobre lo que es el bautismo. Pero algo que yo quiero comentarles como una regla o pues como un consejo para los que todavía quieren bautizar a sus niños, bueno, más bien los que van a hacerlo, porque muchos no quieren bautizar a los niños, porque ya les han metido en la cabeza eso de que el niño no se puede bautizar, de que el niño no tiene pecado, de que tiene que ser ya de adulto, porque Jesucristo nos puso el ejemplo. Jesucristo no se bautizó de niño. Eso es lo que le dicen a uno, ¿sí? Entonces, de que el niño no tiene pecado, que el adulto sí, porque dice que eso es para perdón de pecados. Pero les quiero dar este consejo. El bautismo en general debe celebrarse en la parroquia a la que pertenecen los padres del niño. ¿Sí? Eso es lo que es el consejo, la importancia. Bueno, recuerden también que nosotros como cristianos católicos,
hacemos o realizamos el bautismo, no hacemos una presentación. Pero ustedes me van a decir, pero entonces, ¿por qué presentan a los niños en la iglesia? Sí, correcto. Todavía hasta el día de hoy, en la mayoría de las parroquias, presentan al niño, es cierto, a los 40 días. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue presentado a los 40 días, es como una tradición. Pero recuerden que la presentación del niño no se puede, ¿cómo se dice? No va a venir a sustituir el bautismo, no, porque el bautismo tiene que realizarse, ¿sí? Normalmente al niño se le bautiza, pues, al nomás nace, ¿sí? Muchos a los 8 días, al mes, pero no deberíamos esperar que un mes, 2 meses, que es un año, 2 años, no debería ser así. Entonces ya luego yo le voy a ir dando las por qué es que no hay que esperar tanto. Entonces, si alguien hace una presentación de un niño en la iglesia, es con el compromiso de bautizarlo lo más pronto posible. De eso es lo que se trata. Entonces, en la antigüedad no existía el bautismo y por eso era que se hacía la presentación al 8.º día, ¿sí? Al 8.º día se presentaba al niño. Y lo que pasa es de que eh, no existía el bautismo y la presentación se hacía, primero se hacía una circuncisión. Quiero rectificar esto y volver, perdonen. Los 40 días se hacía la presentación, pero al 8.º día se hacía la circuncisión. Para no confundirlos aquí en esta parte. Al 8.º día no era la presentación, al 8.º día era la circuncisión del niño y a los 40 días la presentación. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión consistía en cortar la parte masculina, la parte sexual masculina del niño. Pero ¿qué es lo que pasa? No había en este caso para una mujer, para una niña. Entonces, de ahí fue cuando sale de que a los 8.º día fue Jesucristo, Jesús, bebé, a los 8 días, él fue circuncidado. Pero a los 40 días, él fue presentado. Nosotros lo podemos encontrar en San Lucas capítulo 2, San Lucas capítulo 2, versículos 21 y 22. Miren qué es lo que dice San Lucas. Yo les voy a leer San Lucas capítulo 2. Yo siempre les digo, tengan su Biblia a mano y si no la tienen a mano, búsquense un lapicero, búsquense con qué escribir, búsquense ahí una hojita para poder escribir las citas bíblicas. San Lucas, capítulo 2, versículos 21 y 22. Miren qué es lo que dice. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces nos está hablando de la circuncisión y de la presentación. Eso es en San Lucas. Con la venida de Cristo, escuchen esto, la circuncisión y la presentación fueron resumidas en el bautismo. Por eso ahora hay que estar atento a esto, porque si dicen los hermanos separados de que no se bautiza a los niños,
porque tiene que ser cuando ya estén adultos, como lo hizo Jesucristo. Ahora les voy a decir yo. Entonces ustedes tendrían que circuncidar al niño. Pero entonces, eso era en el Antiguo Testamento. Eso sería volver atrás. Ya no estaríamos haciendo como Jesucristo nos lo enseñó. O el nuevo mandato, el nuevo mandamiento. O más bien dicho, perdón, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Como los hermanos separados o los protestantes, porque realmente esa es la palabra correcta, ellos no tienen bautismo para niños. Por eso ellos hacen solamente una presentación. Pero recuerden, repito, eso no es bautismo. Eso no es bautismo. En la Biblia, ¿sí? Claramente nos dice que Jesucristo les dijo a Nicodemo, escuchemos, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escríbanlo, eso lo encontramos en San Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Sí? San Juan, capítulo 3, versículo 5. Bien, yo les voy a leer nuevamente de aquí. San Juan 3, 5. Nicodemo le dijo, voy a empezar del 4. ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué será? Versículo 6. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Ahí Jesucristo no excluye a nadie, ¿sí? Ustedes saben, Jesucristo no excluye a nadie. Todos necesitan del bautismo. Si un niño no está bautizado, no es nacido del Espíritu. Escuchen esto. Si un niño no es bautizado, no es nacido en el Espíritu. Es simplemente una criatura. Y esto parece que como que suena un poco fuerte para muchos, pero no es hijo de Dios. Ajá. Porque no es heredero del reino de Dios según la promesa. Y yo siempre hago esta pregunta. ¿A quiénes no bautizamos o a quién no bautizamos nosotros? ¿A quién? A los animalitos. Sí, yo tengo mi perrito, tengo mi gato, tengo mi cotorrita o loro, como dicen en algún lugar. Yo no lo llevo a la iglesia para que me lo bauticen. No. Entonces piensen, si nosotros no queremos bautizar a un niño, ¿en dónde lo metemos? ¿En qué canasto lo metemos a él? ¿En qué cesto? Con los animalitos. Y nosotros no queremos que nuestro hijo sea un animalito. No. Queremos que sea hijo de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios, heredero del reino de Dios según la promesa. Escuchen lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pero van a tener que buscarlo. Búsquenlo en su Biblia. Y si no, lo que van a hacer es escribir la cita y después la buscan. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Escuchen, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Sí? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo
y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. ¿Te recuerdan que estábamos hablando? La circuncisión era solamente para los hombres. Pero viene Jesucristo en su gran poder y misericordia y Él dice, pero queremos que todos se salven, hombres y mujeres. Para todos es el reino de los cielos. ¿Sí? No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Y cuál sería la promesa? Si yo les pregunto, ¿cuál sería la promesa? La promesa, o sea, el pacto. Porque el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo que tenía que circuncidar. Tenía que circuncidar a los hombres, a los niños. Entonces, a la hora de circuncidarlos, ellos entraban a formar parte del reino. Ellos entraban a formar parte del reino de los cielos. Era el pacto de sangre que se hacía, ¿sí? Al momento en el que el niño era circuncidado, él entraba a formar parte del reino de los cielos. Pero se dan cuenta que Jesucristo aquí en su gran misericordia, Él dice, pero sí, necesitamos que no haya diferencia y que haya algo que marque la diferencia, y eso es el bautismo, ¿sí? Ya no hay diferencia entre judío y griego, lo dice, entre esclavo y hombre libre, ¿sí? Si se dan cuenta, dice que no hay diferencia entre hombre y mujer. Ajá. Si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Se acuerdan que dijimos antes de que antes de Cristo se hacía la circuncisión solo en hombres? Ese era el recordatorio del pacto que Dios hizo con Abraham para poder alcanzar la promesa, el reino de los cielos. Pero voy a repetir esta parte. Jesucristo vino y Él marcó la diferencia. Ahora Él marcó la diferencia porque ahora ya no habrá más circuncisión. Ahora es para hombres y mujeres. Y lo decía el texto. El bautismo entonces no es únicamente para el perdón de los pecados, como dicen nuestros hermanos separados, que es para el perdón de los pecados solamente, eso dicen los protestantes, no es así. Especialmente es para ser herederos, para ser hijos de Dios, ¿sí? Para pertenecer a Jesucristo, ¿sí? Aunque un niño no tenga pecados, así como nosotros los adultos que ya pecamos, se le bautiza, ¿se recuerdan? Por todas las razones anteriores que hemos hablado, se le bautiza, ¿sí? Miren, les voy a poner le voy a hablar un poco más de esto, pero cuando los hermanos separados vienen y dicen que al niño no hay que bautizarlo porque no tiene pecados, porque en la Sagrada Escritura dice que es solamente para adultos. Yo quiero que ustedes se pregunten a ustedes mismos esto y también le pregunten a ellos. ¿Jesucristo tenía pecados cuando fue bautizado? Pregúntenle. ¿Tenía pecados? No. Entonces, ellos dicen, ¿para qué bautizar a los niños si no tiene pecado? Entonces, ¿para qué se bautizó Jesucristo si no tenía pecado? ¿Se dan cuenta? Él nos dio el ejemplo. Jesucristo, Dios, sin mancha ni pecado. Nosotros venimos trayendo, realmente le decimos el pecado original, pero es la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. ¿Sí? Pero como no es solamente para el perdón
perdón de pecados? Ya lo dijimos, es para entrar a formar parte del reino de los cielos, para poder ser hijos de Dios, herederos según la promesa, ¿sí? Bueno, en la Biblia no dice que el bautismo es solo para el perdón de los pecados. La Biblia no dice que es solamente para eso, no. Sí se habla que es para perdón de pecados, pero no que sea solo para eso. Y vamos a ver una cita más. Hechos capítulo 2. Busquen Hechos capítulo 2. Hechos. Hechos que significa lo que hicieron los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 2, versículos 38-39. ¿Sí? 2, 38, 39. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. ¿Sí? Ahí está hablando para adultos. ¿Sí? Está hablando para adultos. Para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ah? El don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes, adultos, y para sus hijos. Y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No es solamente para los adultos. Para ustedes, lo dice. Para ustedes, los adultos, y para sus hijos. Y no dice para sus hijos adultos, no, para sus hijos. Quiero que estén plenamente seguros en esto que les voy a decir. No existe una cita en la Biblia, en Sagrada Escritura, donde diga que el bautismo es únicamente para adultos. No. No hay una cita que diga que es solamente para adultos y que está prohibido bautizar a los niños. También, mentira. Cuando ustedes les digan que el niño se puede bautizar, pídanles que les den una cita. Díganles que les den una cita en donde dice que no se puede bautizar a los niños. ¿Sí? Porque muchas citas donde dice que hay que bautizar a los niños, esas sí hay. Pero donde esté prohibido bautizar a los niños, no hay. Ahí no hay ninguna cita donde diga prohibido bautizar a los niños. Una cita donde diga que hay que bautizar a los niños, eso sí hay. Entonces, hay otra cosa. Muchos preguntan, ¿por qué bautizar a un niño si no puede hablar? No puede arrepentirse de algún pecado o incluso no puede decidir por sí mismo. Y yo conozco personas que me han dicho, yo no bautizo a mi niño, que él decida cuando él esté grande. Ajá. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted mira que su niño está metido en un fuego y se está quemando, ¿qué es lo que usted hace? ¿Esperar que el niño se salga por sus propios medios, cruzar sus brazos o correr a salvarlo? Me imagino que usted va a correr a salvarlo primero. Aunque usted termine lo peor de quemado, usted va a salvar a su hijo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, como el niño no puede decidir por sí mismo, hay que esperar. Yo no lo voy a bautizar ahora porque hay que esperar que él crezca y él decida por sí mismo. No. La pregunta es, ¿tú quieres salvar a tu hijo? ¿Tú quieres que sea heredero del reino de los cielos? Sí, pues entonces hay que bautizarlo. ¿Sí? Cuando el niño lo van a inscribir para que vaya a la escuela, su primer año.
Muchos de los 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, los ingresan a la escuela. ¿Qué es lo que hacen? Vienen y le preguntan al niño, ¿quieres ir a la escuela? ¿O solamente se va a inscribir el niño y se manda a la escuela? Se le compra sus útiles escolares y se manda. ¿Verdad? Lo mismo sucede con el bautismo. No hay que estar esperando que el niño crezca, que el niño sea adulto. Porque ustedes no están esperando que el niño, bueno, cuando tenga 30 años que decida si él quiere estudiar o no, que empiece a leer y a escribir. No. Nosotros somos los responsables ahora. ¿Sí? Por eso es que hay muchos que no bautizan, porque dice que ellos esperan que ellos decidan lo que les estaba diciendo, decidan cuando crezcan, ahí que miren a ellos. Pero entonces ahí entramos nosotros con lo que se llama la fe. Ajá, la fe. Por fe, yo decido por mi hijo, porque quiero su salvación, ¿sí? Yo quiero su salvación. Y no se olviden de la lista, de las razones que dimos antes, por qué bautizamos al niño, ¿sí? Recuerden esto, una nota aquí, nota. A un niño no le preguntaban si quería ser circuncidado o no. ¿Sí? A un niño no le preguntaban. ¿Qué le iba a responder el niño a los 8 días? ¿Mm? Entonces, yo les decía el ejemplo. ¿Le preguntas a tu niño si quiere ir a la escuela o no? Para poder enviarlo. ¿Mm? ¿Verdad que no? Tú no estás preguntándole nada. Entonces es lo mismo. Veamos qué dice Hechos, nuevamente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Busquen en su Biblia, o por lo menos escriban las citas para poder buscarlo después. Miren que dice Hechos capítulo 16, versículo 30. 16:30. En adelante. Después los sacó fuera y les preguntó. Bueno, pero para saber de qué estamos hablando, aquí se habla de la liberación milagrosa, pero les voy a leer desde desde el versículo 27, les voy a leer. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó. Se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí habla que el carcelero se bautizó él y toda su familia. La pregunta es, cuando hablamos que toda su familia, ¿ustedes creen que ahí todos eran de 30 años para arriba? O por lo menos todos eran de 15 años para arriba. ¿Quién puede decirnos a nosotros que no habían niños? Si está diciendo toda su familia. Las familias judías han sido grandes, las familias. ¿Quién venía hablando de problemas de ahora que no quieren dejar ir a los niños? ¿Ah? No. Hablando de toda la familia, eran unas familias grandes, ¿sí? Eran familias numerosas. Incluso hasta el día de hoy ellos tienen familias grandes.
Los judíos siempre han tenido muchos hijos. Entonces, para ellos era pues pecado el de traer a los hijos al mundo, porque para ellos eso ha sido siempre la bendición. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quieren? 2, 1, ni uno. Ajá. Así es como se habla ahora en este tiempo. Pero también recuerden que ellos tenían antes esclavos. Habían, pues, muchos parientes que vivían juntos. Entonces, ¿qué? Podríamos decir que no era solo él y su esposa. Se bautizaron todos, incluyendo niños. No hay diferencia ahí. Leamos lo que nos dice San Marcos en el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 de San Marcos. San Marcos capítulo 1, versículos 4, 5. Dice, es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Sí. Y ahí dicen nuestros hermanos separados, gloria a Dios. ¿Se da cuenta qué es lo que dice? Para el perdón de los pecados. Espera un momentito. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Para confesar sus pecados. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 8. Bueno, vamos a continuar desde ahí del versículo 7 en adelante. Juan proclamaba este mensaje. Detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que a lo que a nosotros nos interesa. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el momento que nos bautizamos? ¿Qué es lo que sucede? Lo primero, les voy a dar la explicación de esto. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesucristo fue bautizado? Dice que se abrieron los cielos. Para nosotros se nos abren los cielos cuando nos bautizamos. ¿Y saben qué más? ¿Qué dice? El Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y ahí viene una pregunta, pero Jesucristo no era Dios. ¿Acaso no es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo es que vino el Espíritu Santo sobre él? Estamos hablando de lo que Jesucristo nos vino a poner a nosotros como ejemplo. Para darnos a entender de que cuando nos bautizamos, viene el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando se nos abre el reino de los cielos para formar parte de ese reino de los cielos. ¿Y saben qué? Esa voz también se escucha para nosotros. Este es mi Hijo amado. ¿Se dan cuenta? Entramos a ser hijos amados, predilectos del Señor, de nuestro Padre.
¿Mm? Ahora, ¿ya no quieres bautizar a tu niño? Si no quieres bautizar a tu niño, eres un egoísta. Eres un egoísta. ¿Por qué? Bueno, porque a ti posiblemente te bautizaron cuando eras niño. Entonces tú ya tienes el reino de los cielos abierto para ti. Eres hijo del Señor, heredero de la promesa. Eres hijo del Padre, heredero de la promesa. El Espíritu Santo vino sobre ti, pero tú no quieres bautizar a tu niño. Eres un egoísta, porque tú no quieres que también los cielos se abran para ese niño. Ahora entienden por qué bautizamos a los niños. Muchos dicen, bueno, es por tradición, porque así lo hacían antes. Entonces, no solo por tradición. Es para entrar a formar parte del reino de los cielos. Ya lo dijimos al comienzo. El que no se bautiza solamente es una criatura. Es una criatura. Es como un animalito. Sí, sí, y sin ofender, porque eso no se trata de ofender. Les voy a dar una cita más. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a buscar. Primera de Corintios. Escriban las citas si no tienen la Biblia a mano y después la buscan. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Nos dice, Primera de Corintios 10, 1 al 5. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Ahí termina el versículo 5. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar. ¿Sí? La comparación, ¿sí?, del bautismo en el Antiguo Testamento. Ahora, esta cita es muy importante. ¿Por qué nosotros bautizamos primero? ¿Por qué nosotros bautizamos primero? Y después enseñamos a los niños. Vamos a buscar qué dice San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Miren. Porque nosotros somos criticados. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica recibe palo por todos lados y es criticada. ¿Que por qué se bautiza un niño? Él no tiene conocimiento de nada, no tiene pecado. El niño no entiende, no se le puede preguntar nada. Para uno ser bautizado ya tiene que tener conocimiento. Uno tiene que decidir por uno mismo. El niño no sabe. Hay tantas cosas que nos dicen, no, que primero tiene que aprender. ¿Será que nosotros, qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con los niños? Por ejemplo,
el niño lo primero que él hace es pues aprender a tomar. Desde que ya nace, él ya sabe tomar la leche. ¿Sí? Es por un instinto más bien. Pero nosotros al niño tenemos que en este caso bautizarlo primero y después enseñarle. Eso es lo que nosotros hacemos. No le enseñamos primero y después lo bautizamos. No, hay que saber esto. Miren, nosotros no le entregamos al niño el diploma y después le empezamos a enseñar. No, ¿me entienden? Porque el niño hay que primero, en este caso del bautismo, le damos el bautismo. O sea, lo primero que hacemos ante todo es abrirle el reino de los cielos. Todo lo que ya expliqué antes. Después de eso, vamos a enseñarle. Miren qué dice San Mateo, capítulo 28, versículo 19-20. Vayan, es un mandato, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesucristo. Alguien que quiere ser como el maestro, que quiere aprender. Vayan pues y hagan que todos los pueblos, por eso nuestra iglesia se llama universal, porque es todos los pueblos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Se dan cuenta? Ahí nos dice, vayan, enséñenles y después bautícenos en el nombre del Padre. No. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos, número 1, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y aquí viene una promesa muy grande. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y si se dan cuenta, esa cita de San Mateo 28 es como la cita que tenemos en San Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo, universal, vayan por todo el mundo, ¿sí? Anunciando el Evangelio. Pero hay una parte que dice, el que crea y se bautice. Sí, pero dice el que crea. El niño, ¿cómo va a creer? ¿Acaso no estábamos hablando de la fe? Nosotros, como padres, somos responsables de nuestro hijo. Somos responsables de la salvación de su hijo. ¿Y saben por qué? Porque el que crea y se bautice, se salvará, dice ahí. Pero el que se niegue a creer, ¿qué va a pasar? Será condenado. Entonces, yo quiero que mi niño se salve, por eso voy y le bautizo. Yo no quiero que mi niño sea condenado. Y vuelve otra vez la persona a decir, sí, pero el niño no tiene pecado. ¿Está bien? Escuchen este ejemplo. Si en la casa usted tiene un arma, cualquier arma, y este niño jugando viene y mata a otro niño, ¿quién es responsable? ¿Ese niño que hizo eso o el dueño de esa arma? ¿Y de quién era el arma? Pues papá la tenía ahí guardadita. Guardadita. El niño vino y la sacó. El que va a ir a pagar a la cárcel es el papá, no es el niño. Si el niño no está bautizado y el niño muere, el niño del Señor no va a ir a refundir a lo más profundo del infierno por no haber sido bautizado. No.
Pero el que va a pagar por todo eso es el responsable, el papá. En este caso me refiero a los papás, o sea, papá y mamá. Piénselo bien. No, yo no quiero, no, mi hijo que decida cuando esté grande. Ajá. ¿Y qué pasa si en 1 año, en 2 años, en 3 años, a los 10 años, el niño se muere? ¿Sabe qué? Usted es el responsable. Usted es responsable. Aquí dice que el que se niegue será condenado. Ajá. Y me imagino que ninguno quiere ser condenado, porque esa es la situación de que íbamos a pagar nosotros por eso. Entonces, por eso, el bautismo es para nuestra salvación. Y porque creemos, creer, ¿sí? Esa es la fe. Entonces bautizamos nosotros incluso a los niños. Aunque ellos no pueden hablar, ajá, porque nosotros somos los que creemos firmemente que el bautizarlos a ellos es para su salvación, porque no queremos que se condenen. Muy bien. Miren que tenemos muchas más citas. Tenemos la cita de Primera de Corintios 12. Vamos a buscar Primera de Corintios 12. Escriban las citas, búsquenla en su Biblia, para que se den cuenta que no estamos hablando solo para palabrería. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Un mismo Espíritu. Ese es el Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo. Y tenemos que saber esto. Desde el momento en que nosotros somos bautizados, que formamos ya parte del reino de los cielos, somos enviados. Nosotros ahora en adelante somos enviados. Cuando se bautiza se le dice al niño que por esa unción de ahora en adelante él será sacerdote, profeta y rey. ¿Sí? Sacerdote, profeta y rey. Veamos qué dice Romanos 6, 3, 4. Romanos 6, 3, 4. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. ¿Saben qué es lo más importante? Que con el bautismo también nosotros podremos un día resucitar como lo hizo Jesucristo. ¿Sí? Miren, hay tanto realmente por hablar sobre el bautismo, pero para la gloria de Dios yo creo que tenemos lo más importante. Primero es que nosotros sí bautizamos a los niños. La Sagrada Escritura ya lo dice. Todos, no dice esperen que crezcan. Porque esa es la situación de que nuestros hermanos dicen Jesús fue bautizado cuando él tenía 30 años. Pero por eso hay que esperar 30 años. Les voy a decir esto. Si usted quiere esperar que su hijo cumpla 30 años para bautizarlo, tiene que circuncidarlo. Sí, tiene que circuncidarlo. Tiene que hacer la presentación. Tiene que hacer todo lo mismo que hacía Jesucristo. Si usted dice que lo está haciendo porque así lo dejó Jesucristo, ¿qué pasó a los 33 años también con Jesucristo?
fue crucificado. ¿Usted quiere que su hijo sea crucificado también a los 33? No, eso no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Porque Jesucristo nos dejó eso. Porque Él dijo, no. Cuando Jesucristo nació, Juan, su primo Juan, al que nosotros llamamos el Bautista, él le llevaba 6 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía? 6 meses. Porque cuando la Virgen María fue a visitar a su prima Isabel, era cuando el ángel le anunció a la Virgen María que ella iba a tener un hijo. Y le dijo, tu prima Isabel está en su 6º mes. Entonces, un bebé recién nacido no podría bautizar a otro bebé. Un bebé de 6 meses no podría bautizar a otro bebé. ¿Sí? La enseñanza es clara. Lo que sucede es de que a veces el enemigo nos tapa, el enemigo no deja, no quiere que nosotros nos demos cuenta de la verdad. ¿Sí? Pero, ¿qué va a pasar si un día el Señor dice, al llegar a la eternidad, bueno, realmente el bautismo de los niños pues no era importante, solamente el de los adultos? Bueno, no era importante, pero ya se está bautizado. Pero ¿qué pasa si Él dice que sí era demasiado importante, no tanto como los adultos? Pues de todas maneras no les vamos a estar preparados, ¿sí? De todas maneras ya vamos a estar preparados. Bueno, yo creo que lo que se trata de este tema del bautismo está por cuentas cubierto. Hay muchas más citas, realmente hay muchas más citas que posiblemente yo se las voy a dejar, o hagamos otro tema más sobre el bautismo, pero solamente para terminar quiero agregarles algo, porque cuando se va a bautizar a un niño, saben que se agrega un padrino, una madrina. Y nosotros le vamos a llamar al padrino, le vamos a llamar compadre y comadre. ¿Por qué será? Primero, padrino y compadre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que tiene padre? ¿Sí? Compadre es no el compadre con el que se van a beber. No. El compadre con el que dice, ¡ay, mi compadre, ¿cómo está? No. Compadre, o sea que este hombre va a acompañar con el padre en la educación de su hijo. Estamos hablando de la educación de lo que es religioso, ¿sí? De lo que es nuestra fe, con el padre y con la madre. Comadre, comadre, compadre. Personas de fe, personas que profesen nuestra fe, que en el momento en el que el papá o la mamá falten, con toda confianza el niño puede quedarse con la madrina o con el padrino del niño, o sea, con nuestros compadres, siendo conscientes que ellos le van a dar a nuestro niño una educación en la fe como la que nosotros le estamos dando. Por eso es que se escoge una persona de fe, una persona que sepa y conozca de nuestra fe. ¿Sí? Escuchen esto, según el artículo 872, la función de un padrino es, junto con los padres, lo que yo les decía, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana, ¿sí?, congruente con el bautismo y cumplan fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Entonces, muchos no bautizan a sus niños porque dicen, cuando mi compadre venga, está en España, está en Estados Unidos, siempre, mi compadre está allá y siempre se dice cuando él venga. Se pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años
y por estar esperando al compadre que va a venir, no se bautiza el niño. No, no puede ser así. También hay algo muy importante que quiero que lo sepan, es que nosotros sí podemos, como laicos, bautizar a un niño en caso de emergencia. Que no está el sacerdote, que no hay, no está, y el niño está en riesgo de muerte. Nosotros mismos le bautizamos, le ponemos el agua al niño y utilizamos la fórmula de en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El niño queda bautizado. Pero si el niño no muere, hay que ir a la parroquia, hay que ir a la iglesia y hablar con el sacerdote para que él le vaya a continuar con el rito del bautismo, pero hay que decirle que ya se le puso el agua. Por eso es de que cuando los hermanos que se han separado de la iglesia después regresan, dicen, allá yo fui bautizado. O muchos que allá crecieron en otra religión y dicen, yo fui bautizado allá. A la persona hay que preguntarle si fue bautizado utilizando la fórmula del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso tiene que saber el sacerdote. Si él no lo sabe o no recuerda, entonces el sacerdote va a venir y él va a bautizarle, haciéndolo todo y diciéndole, por si no fuiste bautizado en esto, yo te bautizo así. ¿Me entienden? Entonces, ahora hay otra situación, que muchos dicen, y los niños que no están bautizados, pero que por ejemplo mueren antes de nacer, ¿qué pasa con ellos? ¿Se condenan? ¿Se van? ¿A dónde se van? ¿Saben qué? En una revelación dijo la Virgen María que todos esos niños están con ella. Imagínense. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde que la mamá se entera y el papá de que están esperando un niño, tienen que desde el corazón anhelar, soñar, desear que cuando ese niño nazca, lo van a bautizar. Y si el niño muere en el proceso, está lo que se llama el bautismo de deseo. ¿Sí? Imagínense todo lo que nosotros muchas veces no sabemos. El bautismo de deseo significa que yo sí deseaba que mi hijo fuera bautizado. ¿Sí? Imagínense qué pena aquellos que es lo que están haciendo ahora con todas estas leyes. No queremos esos niños, qué pena. Hay que orar mucho, mucho, porque el enemigo se goza con eso. Primero se goza porque no nazcan niños, porque se aniquilen antes de nacer. Y segundo, se goza porque no se bauticen. ¿Por qué? Porque el que no se bautiza no es hijo de Dios, no se le abre el reino de los cielos, no puede entrar, ¿sí? No es heredero según la promesa. Y el Espíritu Santo no vive en él. Así que ahora ya creo que ya saben por qué bautizamos a los niños. Muy bien, vamos a concluir. Posiblemente si queda alguna duda, pueden escribirme privado a los que les comparto también este video. Ustedes sigan compartiéndolo. También lo van a encontrar en las redes sociales, en mi Facebook como Sergio Monterroso, en YouTube la página Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Así se llama, Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Ahí van a encontrarlo también. Bueno, para terminar, le damos gracias al Señor. Amado Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Te pedimos que sea de tu agrado, Señor, todo lo que hacemos y concédenos la gracia de poder hacer lo que tú mandas, que no sea solamente por nuestro gusto, nuestro capricho, nuestro deseo, sea porque tú, Señor, nos lo mandas y podamos cumplir con esto. Que para ti sea siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas, y pronto seguimos con lo que son estos temas de apologética. Que Dios les bendiga a todos.